Si usted tiene un automóvil, es muy probable que la mayor parte de ese vehículo haya sido fabricado por un robot. Y lo mismo puede decirse de su teléfono celular, su televisor y muchas, muchas cosas que usted utiliza en su vida cotidiana. Se calcula que en el mundo hay 1.63 millones de robots funcionando. Los países que tienen en sus industrias a estos autómatas son Corea del Sur, Singapur, Japón, México, Argentina y Brasil. ¿Usted se ha preguntado quiénes son los genios que crean estos robots? De entrada les digo que en agosto próximo estarán aquí en nuestro país estudiantes de secundaria y preparatoria de 160 países que estudian robótica, que buscan incrementar su conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para convertirse en un futuro no muy lejano en los líderes científicos. El evento se llama First Global Challenge y el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas, encabeza el comité organizador de este evento. Se trata de un evento que busca inspirar en los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología para superar los mayores desafíos que enfrenta hoy en día el mundo. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hoy me encuentro muy contenta de verdad de recibir nuevamente en este programa a alguien que yo quiero mucho y que yo admiro mucho desde hace muchísimos años. Y me refiero a Esteban Moctezuma. Él es el presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Mi querido Esteban, ¿cómo estás? Lolita, pues muy contento y gracias por ese recibimiento tan cariñoso. Sabes que también te queremos mucho, te admiramos por todo tu trabajo periodístico y me da mucho gusto estar contigo una vez más. Esteban, querido, platícame, ¿cómo está este evento que están organizando? Porque yo cada día me sorprendo más, debo decirte. Yo soy de las que me considero analfabetas cibernéticas. O sea, no crecí con toda esta tecnología y me ha costado mucho trabajo ir aprendiendo. Ya no hablemos de robótica, hasta para usar el internet y usar una computadora ha sido un proceso de aprendizaje largo, no ha sido nada sencillo. Sin embargo, no podemos quedarnos atrás. Y cuando vemos que vamos avanzando en ese sentido y que México tiene mentes brillantes verdaderamente para crear todo esto, pues lo menos que podemos decir es qué orgullosos nos sentimos de todos estos muchachos. Claro, y sobre todo que ya se está dando en el mundo una comunidad de jóvenes que ven en la robótica una inspiración, pero Lolita, no es nada más el hecho de hacer un robot, sino que es el hecho de trabajar en equipo. Eso es. ¿No? De incorporar diferentes disciplinas. Para hacer un robot hay que tener mecánicos, gente que sepa electrónica, programación, administración, muchas cosas para que realmente el robot sea un robot eficiente. Entonces ya desde hace años entró Fundación Azteca a un circuito internacional que se llama FIRST, que es precisamente centrado en la robótica. Y lo interesante de esto, Lolita, es que así como tenemos orquestas sinfónicas infantiles y no? Muchos niños se inspiran, se conocen, se autoafirman, se divierten tocando música en una orquesta. Aquí, hazte cuenta que son otros niños que tienen otro cerebro, otra forma de pensar, de sentir y de divertirse, y se divierten haciendo robots. Pero entonces ya no es el estudiante que está viendo una fórmula en el pizarrón, sino es el estudiante que está con todos sus compañeros. Lo que yo digo es que en el siglo XXI la máxima de educación es se vale copiar. Porque todos tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Sin duda. Y lo que va a suceder en agosto de este año es una maravilla. Van a venir de 160 países jóvenes que nos van a transmitir su cultura, sus conocimientos, y va a ser una competencia, pero una competencia que al mismo tiempo está basada en la colaboración. En español es muy difícil decirlo, pero el creador de todo esto
que es el señor Kahneman, dice competition, o sea, cooperación más competición, competition. Y es algo maravilloso, Lolita. Esto a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción como país, Esteban. Estamos hambrientos de buenas noticias porque si tú te das cuenta en todos los noticieros y en todos los programas hablamos de lo malo, eso ya se da por descartado. Yo estoy hambrienta de buenas noticias de mi país. Pues esta es una de ellas. ¿No? Entonces, esta sin duda es algo que nos llena de orgullo y de satisfacción porque estamos abriéndole a los jóvenes un panorama que antes pues no se tenía. No se tenía, y la visión, a mí se me hace realmente que la visión de Ricardo Salinas al apostarle a esto es muy importante porque dentro de 50 años a lo mejor estás viendo, llamémosle Olimpiadas, aunque es una marca, ¿no? Sí, sí. Llamémosle Olimpiadas de robótica, en donde compitan robots en disciplinas que hoy solo hacemos los humanos. Sí, sí. Entonces, es ver cómo se desarrolla de una manera impresionante la tecnología, pero al mismo tiempo la inspiración que tiene este hombre, Dean Kamen, que es su creador. El año pasado fue la primera competición de First Robotic Competition. Es como una olimpiada. Ahora tenemos la segunda y va a ser en México. Lo que es maravilloso es que este hombre dice, el robot es la excusa. Mira. El robot es como la fogata en medio del campamento para que nos conozcamos. Y yo no sé, obviamente no creo en las casualidades, pero en el mismo equipo, porque se van rotando los equipos, siempre se hacen rondas de 3 equipos contra 3 equipos. Okay. En el mismo equipo de 3 estaba Israel, Palestina e Irak. ¿Qué tal eso? El equipo de Afganistán era de puras mujeres. Entonces, él decía, generalmente nos están educando los mayores Sí. a pelearnos por los recursos, a pelearnos por la abundancia de tal o cual mineral, de tal o cual reserva, etcétera. Pero si todos nos metemos a aprender más de ciencia y de tecnología de manera cooperativa, en vez de que las fronteras sean motivo de pleito, O sea, sin miserias humanas, pues. va a ser motivo de cooperación, pero además, que les falta agua, pues de esta manera, con este desarrollo, conseguimos agua, pero para todos. Qué increíble. Que les faltan alimentos, pues de esta manera vamos a conseguir alimentos para todos. Tú sabes que ahorita ya se puede hacer una copia de un filete con base en unas células de filete y te sale el filete exacto. Entonces, él lo que decía es, platiquen entre ustedes cómo resolver los conflictos cooperando, pero para trabajar en desarrollar con la ciencia y la tecnología las respuestas a las necesidades del siglo XXI. La coyuntura, sin lugar a dudas, es dejar a un lado las miserias humanas. Antes, y seguramente a ti también te educaron como a mí así, te sentabas y a escuchar al maestro, Sí. ¿no? Y punto. Ahora ya no. Ahora los alumnos tienen palabra. Lo que se está haciendo es lo que se llama el aprendizaje colaborativo, en donde en vez de que cada quien resuelva algo, en grupo se resuelven las cosas. Y el maestro, en vez de dictar, lo que hace es coordinar el aprendizaje. El día que quieras te invito y hacemos un programa de un proyecto que tenemos que se llama Aprendizaje Colaborativo en ya más de 500 escuelas públicas. Y vas a ver cómo los niños son profundamente disciplinados. ¿Por qué? Porque todos tienen un rol en el salón. Cuando un niño es juguetón y empieza a echar relajo, cuando no tiene concentración, cuando está aburrido, cuando Claro. no le interesa, cuando le tiene miedo al maestro y prefiere estar hasta el fondo ahí con sus compañeros ahí un poco protegiéndose, ¿no? Sí, sí. Pero cuando hay un rol del alumno en el salón de clases, las cosas cambian totalmente. Entonces, ahora es una disciplina distinta. A nosotros nos decían, y todos firmes. Ahorita le haces así a un niño y te dice, no me truenen los dedos. Exacto.
exacto. ¿no? Y qué hablar de la generación de los millennials, ¿no? Que son mucho más independientes, pero también son mucho más solidarios. Sí. Y también trabajan más en equipo. Así como se dio toda una corriente individualista en el mundo, así creo que hoy están haciendo toda una corriente colectivista de cooperación, de trabajo en equipo. Y eso sin duda nos va a llevar a una mejor sociedad. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Sueño que un día cada niño recién nacido sea bienvenido, cuando hombres y mujeres sean iguales y cuando la sexualidad sea una expresión de intimidad, alegría y ternura, dijo la agitadora anarquista sueca de origen noruego, Elise Ottesen Jensen. Uttar, como se le conocía, se dedicó a pelear por los derechos de la mujer de entender y controlar sus propios cuerpos y sexualidad. Sus seguidores la consideraron una pionera en el campo de los derechos de la mujer y del feminismo en Escandinavia. Mackhild, la hermana menor de Uttar, obligada por su padre a dar a luz en Dinamarca para forzarla a abandonar a su hijo, se suicidó por no saber qué era el embarazo, y eso hizo que Uttar nunca perdonara a su progenitor, y eso fue la fuerza motriz para luchar por los derechos de la mujer. Su sueño de ser dentista se desplomó cuando una explosión en el laboratorio de química de su escuela le lesionó los dedos. En su lugar, se dedicó al periodismo. Después de que un doctor en Suecia le enseñó, entre otras cosas, cómo utilizar el diafragma, Uttar se dedicó a aconsejar a las mujeres trabajadoras cómo evitar el embarazo. Agitó por el derecho de la mujer de experimentar placer sexual, por el aborto libre, por el rechazo de las leyes contra los anticonceptivos y por los derechos de los homosexuales, entre otras cosas. En 1933, Uttar, con otros médicos radicales y representantes de sindicatos, fundó la Asociación Sueca para la Educación Sexual, organismo del que fue la primera presidenta. Murió a la edad de 87 años, la mayoría de los cuales dedicados a luchar por los derechos de la mujer. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Elise Ottesen. Mi querido Esteban, te tomo la palabra de la invitación para que hagamos más programas y seguimos en contacto directo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta noche. Con todo gusto te voy a invitar a una escuela multigrado, que son las escuelas más pobres, a que veas cómo se puede transformar una escuela en meses, en 2, 3 meses. Te vas a quedar muy bien impresionada. Patidifusa. Y lo interesante es también pues, que lo conozca tu público. Por supuesto. Ya que con eso pues, tendremos la oportunidad de que haya un poco más de esperanza en el futuro en nuestro país. Un poco más de claridad en todos los planteamientos, mi querido Esteban. Muchísimas gracias. Lolita. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.